No estaba en la lista de invitados, ni siquiera a la gala de su propio esposo. Así que se marchó, dejó atrás el lujo y las mentiras, y desapareció en un pueblo tranquilo donde nadie sabía su nombre. Pero cuando él la buscó para que volviera, encontró a una mujer transformada, arraigada en su propia paz y ya no podía convocarla. El valle no me reconoció. Esa fue mi primera advertencia. Abrió la puerta del coche como si yo fuera una huésped más con un vestido alquilado, no la mujer que diseñó el jardín original de la azotea de este mismo hotel, ni la esposa del hombre que celebraban allí. Aún así, asentí cortésmente en señal de agradecimiento y salí. Mis tacones repiqueteaban suavemente contra el pavimento del Marlowe, una de las tiendas insignia de lujo de Damien. El exterior estaba lleno de sedanes negros y cuerdas de terciopelo. Los focos iluminaban el exterior de ladrillo dorado, iluminando a los invitados con smokines y vestidos de gala. La chica estaba en plena actividad, y ni siquiera estaba seguro de tener un asiento. Subí las escaleras y entré al vestíbulo. No me detuve a mirarme en las paredes de espejo. No había nada que revisar. Llevaba el pelo recogido en un moño, tal como me había sugerido su estilista. Mi vestido era el mismo de satén color champán que había dejado colgado en mi armario esta mañana, aún con la etiqueta del estudio. ¿Y los pendientes? Los favoritos de la madre de Damien. Perlas. Siempre perlas. Todo sobre mí esta noche había sido preseleccionado, preaprobado, preensamblado. Pero no recordaba haberme autorizado a venir. Porque cuando enviaron las invitaciones hace 3 semanas, la mía nunca llegó. Lo noté, por supuesto. En silencio. Sin preguntar. No era la primera vez que me olvidaban. Así que cuando finalmente entré al reluciente salón, no era como una esposa, ni como una anfitriona, ni como una Rhodes. Era como alguien que había entrado sin ser notada y que probablemente se marcharía de la misma manera. La música subía de volumen, violines y violonchelos se fundían en el aire como una niebla dorada. El salón estaba lleno de invitados, algunos los reconocí de revistas, otros los había conocido brevemente en fiestas de la industria. Y luego estaba Damien. Estaba de pie bajo la lámpara de araña, cerca del centro del salón, rodeado por un semicírculo de ejecutivos de hotel y figuras políticas. Su presencia era imponente como solo alguien perfectamente arreglado y dolorosamente distante podía serlo. No me vio entrar. O si lo hizo, no reaccionó. Ni siquiera asintió. Me quedé de pie al borde de la habitación y esperé. No para él, sino para confirmarlo. Lo encontré en la mesa de registro, donde una joven con auriculares y portapapeles revisaba las llegadas. ¿Nombre?, preguntó con la vista fija en la lista. Lena Rhodes. Parpadeó y luego hojeó el portapapeles. Vi las páginas, docenas de nombres, pero no el mío. Levantó la vista confundida. Perdona, ¿dijiste Lena? Rhodes, repetí. Así que escaneó. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa que era pura disculpa y sin sentido. No te veo aquí. ¿Estás seguro de que estás en la lista de invitados? Ni me inmuté. No lo soy. Hizo una pausa. ¿Quiere que hable con el coordinador? No, dije. Eso no será necesario. Me aparté de la mesa. Nadie más me miraba. Excepto alguien detrás de mí, un hombre que reconocí vagamente del cartel del hotel. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente y luego los aparté. Empecé a caminar hacia la parte de atrás justo cuando la habitación se llenó de gente con la llegada de un nuevo cliente. Delilah Corwin. La conocía incluso antes de verla. Todos en la sala la conocían. Ella fue el primer amor de Damien, quien lo abandonó en el altar en París 7 años atrás. Su regreso fue lento, luego repentino, como un frente de tormenta que parece lejano hasta que se estrella en lo alto. Vestía de terciopelo negro con el pelo rizado tal como lo había visto en la foto enmarcada que una vez encontré escondida en el cajón de su oficina. Y ella estaba del brazo de Damien. No a su lado. No cerca de él. En su brazo. Rieron juntos con la mano de él apoyada suavemente en su cintura. Alguien les ofreció copas de vino. El fotógrafo destelló. Damien sonrió con una amplitud que no había visto en años. Esa sonrisa que llega a los ojos y se olvida de la moderación.
Y yo me quedé a 6 metros de distancia, una sombra observando cómo un recuerdo volvía a la vida. Nadie susurró mi nombre. Nadie miró mi mano para ver el anillo de bodas. Nadie me notó. Caminé hacia la barra y pedí agua. El camarero me lo entregó sin preguntar ni hacer comentarios. Agarré el vaso con ambas manos y miré al frente observando a Damien presentar a Delilah a un círculo de promotores inmobiliarios como si estuviera volviendo a presentar a la realeza. Solía hacerlo conmigo. Al principio me llevaba a cenas de negocios, ruedas de prensa y ceremonias de premios. Siempre a su lado. Siempre educado. Siempre suyo. Pero con el tiempo aprendí que estar al lado de Damien no era lo mismo que estar con Damien. Usaba el silencio como estrategia. Usaba su encanto como un cuchillo de seda. E incluso en el matrimonio controlaba el afecto con tanta fuerza que a veces me preguntaba si alguna vez lo había imaginado. Media hora después, sonó la campana para sentarse. Los invitados empezaron a desfilar hacia el comedor. Me quedé quieto. Nadie me ofreció escolta. Nadie me llamó. Desde el otro lado de la sala, vi a Delilah rozar suavemente la solapa de Damien y susurrarle algo. Él se inclinó y rió entre dientes, colocando su mano en la espalda de ella mientras caminaban hacia la mesa principal. Ese solía ser mi asiento. El fotógrafo ajustó su lente. Me giré antes de que pudiera apuntarme. Pasé junto a la barra hacia el final del salón. Un camarero con una bandeja de vino me miró con incertidumbre. ¿Lo harías?, dije. No, gracias. Extendí la mano y sin dudarlo me quité el anillo de bodas. Salió con suavidad, como si nunca me hubiera quedado bien. Y entonces caminé lenta y deliberadamente hacia la mesa principal. Damien estaba conversando con el gobernador. Levantó la mirada, me vio y se detuvo una fracción de segundo. Pero no dijo ni una palabra. Ni siquiera parpadeó. Dejé el anillo sobre la mesa, junto a su vaso de agua intacto. Nadie se dio cuenta. O si lo hicieron, no dijeron nada. Me di la vuelta y me fui. Sin prisa. Sin lágrimas. Solo caminando. Como alguien que por fin había terminado de esperar un asiento que nunca había existido. Afuera, el aire nocturno era más fresco de lo que recordaba. Mis tacones resonaban contra los adoquines mientras caminaba por la calle, alejándome del Marlowe. Aquí no había cámaras. Ni focos. Solo silencio. Y en algún lugar detrás de mí, los sonidos de la gala comenzaron a desvanecerse. Música. Risas. El tintineo de las copas. Un mundo del que ya no formaba parte. Si es que alguna vez lo había sido. Llegué al final de la cuadra antes de detenerme por fin. Respiré hondo. Y miré el cielo oscuro sobre la ciudad que una vez creí que me amaría. No fue así. Pero por primera vez no me sentí devastado. Ni siquiera sorprendido. Paré un taxi. Cuando el conductor me preguntó a dónde voy, señorita, le di la dirección del ático que compartía con Damien. Ni se inmutó. Pero lo hice. Porque incluso aquello parecía la casa de otra persona ahora. El ático estaba vacío cuando entré. Oscuro. Silencioso. Intacto. El aroma a cedro flotaba en el aire. Alguna vela cara que se había consumido hacía horas. Me quité los tacones y caminé descalza por el pasillo. Las obras de arte en las paredes eran de Damien. O mejor dicho, las había elegido su diseñador de interiores. Piezas abstractas sin calidez. Simplemente estado. Mi mano recorrió el borde de la encimera de mármol al entrar en la cocina. Impecable. Probablemente el ama de llaves había ido y venido. Nada fuera de lugar. Nada fuera de lugar en el mundo de Damien. Me serví un vaso de agua y bebí despacio. El silencio aquí era diferente. No era como el silencio de la gala. Ese silencio que te aprieta las costillas y te dice que no perteneces. Era un silencio familiar. El que había habitado nuestra casa durante meses. Quizás más. De esos que me hacían saber que nadie me buscaría esta noche. Entré en la habitación. La puerta del armario estaba entreabierta, con las luces aún encendidas.
Los trajes de Damien colgaban en perfecta simetría. Mis vestidos, ordenados por color. Excepto que no eran realmente mis vestidos. Ninguno de ellos había sido mío. No realmente. Solo cosas seleccionadas, planchadas y entregadas. Me quedé en la puerta del armario. Y por un momento simplemente me quedé allí. No lloré. No grité. Ni siquiera suspiré. Simplemente escuché el silencio, la ausencia de pasos, la ausencia de mi nombre. Y comprendí con una claridad asombrosa. Nunca había estado en la lista de invitados. No solo esta noche. Desde siempre. A la mañana siguiente de la gala, llegó como un desconocido al que no había invitado. La habitación seguía a oscuras cuando abrí los ojos. Una luz grisácea se filtraba por las cortinas transparentes que Damien había insistido en poner. Las había quitado hacía meses, cuando decidió que hacían que la habitación pareciera demasiado cerrada. Me quedé quieto, escuchando. Ningún sonido. Ningún movimiento. Ni siquiera el leve tintineo de los platos en la cocina de abajo. No había vuelto a casa. No miré la hora. No hacía falta. Mi cuerpo ya sabía que era pronto. Que nada había cambiado. Que el silencio en el apartamento era el mismo que lo había llenado la noche anterior y todas las anteriores. Me incorporé lentamente. Las sábanas a mi lado estaban intactas, lisas como el cristal. La ausencia de Damien no me sorprendió. Pero había algo en la almohada intacta junto a la mía que la confirmaba. Ni siquiera se le había ocurrido mentir. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una sola palabra. El ático me pareció más grande de lo habitual. O quizás simplemente me sentí más pequeño. Caminé descalzo por el suelo de madera y entré en el armario. Los vestidos colgaban en una hilera perfectamente espaciada, ordenados por temporada. Pero no tomé ninguno. En cambio abrí el segundo cajón, donde guardaba las prendas que nadie más tocaba. Mis cuadernos de dibujo. Unas blusas de algodón dobladas de hace años. Vaqueros que no usaba desde antes de convertirme en la señora Rhodes. Los saqué uno por uno. Luego abrí mi equipaje. No el baúl de diseño que me regaló Damien. Una maleta azul marino pequeña y desgastada con la cremallera deshilachada. La que traje cuando me mudé a la ciudad. La que pensé que nunca volvería a usar. Empaqué solo lo mío. Unos vaqueros desgastados. 2 suéteres neutros. Zapatos cómodos para caminar. Ropa interior. Mi bolígrafo favorito. Un collar que me regaló mi hermana por mi 21º cumpleaños. Dejé las perlas. Los diamantes. Los tacones se alineaban como trofeos en el estante superior. No me molesté en rebuscar en los cajones del tocador. Ya no quería saber que era mío y que había sido seleccionado para mí. Al final, solo me llevé las cosas que tenían memoria, no el brillo. Me duché, me vestí con sencillez y me recogí el pelo con un moño bajo. Sin maquillaje. Sin mascarilla. La cocina seguía a oscuras. La cafetera intacta. No hice ninguno. En cambio, entré al estudio de Damien. Me quedé en la puerta y me quedé mirando la pared de libros que una vez me dijeron que nunca tocara. Mantenía todo impecable. Etiquetado. Nivelado. Lo único que no encajaba era un pisapapeles de cristal con forma de reloj de arena, que le había regalado a alguien en una ceremonia de inauguración. Leí una nota adhesiva debajo. No me esperes despierto. Entonces me di la vuelta y me fui. Nadie me vio ir. El ascensor zumbaba al bajar al vestíbulo. Evité la mirada del conserje y salí por la entrada lateral en lugar de la principal. Afuera, la ciudad apenas comenzaba a despertar. Los autobuses silbaban en las esquinas, los cafés abrían sus persianas metálicas y los corredores pasaban con auriculares y sin darse cuenta. Me mimetizaba fácilmente. Eso era lo bueno de volverse invisible en la propia vida. Aprendes a desaparecer a simple vista. Paré un taxi. Cuando el conductor me preguntó a dónde, le di el nombre de una pequeña estación de transporte público al otro lado de la ciudad. ¿Tren o autobús?, preguntó.
Tren, dije. No revisé mi teléfono durante el viaje. Ya lo había apagado. En cuanto salí del ático, lo apagué y lo guardé en el bolsillo lateral de mi bolso. No quería oír la voz de Damien si decidía llamar. No quería oír disculpas elaboradas por un equipo de relaciones públicas ni explicaciones sobre Delilah que empezaran con «no lo entiendes». Lo entendí perfectamente. Y ya no esperaba más que me comprendieran. La estación era vieja. No de aspecto ruinoso y abandonado, sino de un modo que aún conservaba el olor a carbón y metal de décadas atrás. Su arquitectura era modesta. Arcos de ladrillo. Letreros descoloridos. Bancos de madera desgastados por el tiempo. Me acerqué al mostrador y pedí un billete de ida. ¿A dónde?, preguntó el dependiente. Hice una pausa antes de decirlo. Fosbridge. Sus cejas se alzaron ligeramente sorprendido. Es un pueblo tranquilo. Por eso, dije. Fosbridge era el tipo de lugar que la gente solo recordaba si tenía raíces allí. Yo no tenía ninguna. Nunca había estado. Pero había marcado su nombre 3 veces en una guía de viajes hace 5 años mientras esperaba a Damien en el vestíbulo de un hotel. Nunca apareció y nunca volví a marcar su nombre. Me pareció un lugar que podría darme lo que necesitaba. El empleado imprimió el billete, me lo entregó y me deseó buen viaje. Subí al tren 10 minutos después. No era elegante ni glamuroso. No había asientos de primera clase. Ni azafatas ofreciendo champán. Pero había espacio. Había silencio. Y había movimiento hacia adelante. Mientras el tren salía de la estación, vi cómo la ciudad se desvanecía en el reflejo de la ventana. El viaje duró horas. No leí. No dibujé. No escuché música. Miré por la ventana y dejé que mis pensamientos vagaran. Pensé en lo rápido que se había desvanecido el glamour del mundo de Damien. En lo rápido que me había desvanecido en él. Recordé momentos en los que intentaba decir algo sobre cómo me sentía, sobre cómo estaba desapareciendo, y él asentía cortésmente y cambiaba de tema. No cruel. Solo distante. Solo en otro lugar. Para cuando el tren llegó a Fosbridge, el sol ya había empezado a ponerse. El pueblo era tal como lo había esperado y temido. Pequeño. Así que... Viejo mundo. Una estrecha calle principal atravesaba el centro, llena de tiendas familiares, farolas antiguas y cafeterías con letreros escritos a mano. El aire olía a humo de leña y flores silvestres. Subí a la plataforma y respiré hondo por primera vez en lo que parecían años. No lo solucionó todo. Pero parecía un comienzo. Caminé. El camino hacia el pueblo se curvaba suavemente hacia el barrio residencial, donde casas de piedra y portones de hierro se asomaban entre los árboles. Me detuve frente a una pequeña posada. Un cartel pintado a mano decía, habitaciones por semana. Vistas al jardín. La mujer que me recibió tenía unos 50 años, mirada cálida y llevaba un chal de punto. ¿Buscas alojamiento?, preguntó. Solo por un rato, respondí. Bueno, sonrió, un rato parece un buen punto de partida. Me mostró una habitación modesta con cortinas blancas, suelos de roble y vistas al patio trasero, donde crecían tomillo silvestre y romero junto a un viejo muro de piedra. No había encimeras de mármol. Sin sillas de terciopelo. Sin arte importado. Solo espacio. Y quietud. Y un silencio que no me sofocaba. Después de que me dejó para que me acomodara, me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. No le había dicho a nadie que iba a venir. No había dejado una dirección de reenvío. No me había despedido de Damien. Simplemente me fui. Y por primera vez en años, nadie esperaba mi reaparición. Nadie esperaba mi regreso. Fue aterrador. Y era libertad. Esa noche me quedé en la cama escuchando los grillos fuera de la ventana. Miré al techo y pensé en todos los lugares que había visitado que no eran míos. Habitaciones donde no fui bienvenido. Mesas donde no fui invitado. Hogares donde solo me alojaban. Ahora no tenía nada de eso. Ningún lugar en la mesa. No tenía derecho a una casa.
Pero por primera vez tampoco tenía la obligación de guardar silencio. Cerré los ojos. Y dormí. Dormí de verdad. Sin sueños. Sin miedo. Sin Damien. Fosbridge se despertaba lentamente cada mañana, como si ni siquiera el sol tuviera prisa por salir. Me persiguió. En mi cuarto día en la ciudad, finalmente me aventuré más allá del jardín detrás de la posada. La posadera, Miriam, había marcado una ruta de senderismo en un mapa dibujado a mano que me dio al registrarme. Ve hacia la plaza, dijo dando vueltas por el centro. Todos acaban allí. Y así lo hice. Las calles adoquinadas aún estaban cubiertas de rocío. Las puertas de la tienda de antigüedades aún no se habían abierto. Un niño dibujaba con tiza en el umbral de una puerta. Su madre me observaba de cerca con un café en la mano, saludándome con la mano al pasar. Era el tipo de lugar donde los desconocidos no se quedaban así mucho tiempo. Pero yo tenía la intención de seguir siéndolo mientras pudiera. Llegué a la plaza del pueblo justo cuando el pequeño mercado empezaba a animarse. 2 filas de puestos se alineaban en el espacio abierto, la mayoría ofreciendo productos frescos, jabones artesanales o repostería envuelta en papel de cuadros. Todo parecía manipulado por manos humanas. Todo parecía tener una historia. Me acerqué a un puesto de frutas con manzanas rojas y regordetas en cajas de madera. Una mujer mayor estaba sentada detrás de la mesa con un sombrero de paja de ala ancha, tarareando algo desafinado. Señalé las manzanas y luego levanté 4 dedos. Ella frunció el ceño. «Cater», preguntó. Parpadeé. Lo siento, tartamudeé. Volvió a hablar, esta vez con un acento que no pude identificar. Inglés, pero con un fuerte sabor a generaciones de dialecto local. Me recordó a películas antiguas, a palabras entrelazadas como si estuvieran escondidas bajo una manta. Solo necesito 4, dije lentamente. Señaló la báscula, murmuró algo que no entendí y negó levemente con la cabeza. No quería frustrarla. Abrí la boca para intentar imitar algo más. Disculpe, dijo una voz a mi lado. Se refiere a que las manzanas de ese extremo se venden por kilo. Quería saber si estaba recogiendo de esa canasta o de las reliquias. Me giré. Un hombre estaba a mi lado, sonriendo con una ligereza que no era burlona. Era alto, quizá de 1,80 m, pero su postura no lo hacía parecer inclinado. Llevaba una chaqueta vaquera sobre una camiseta gel azul marino, con las mangas arremangadas y una leve mancha de pintura en el borde de un puño. Se giró hacia la mujer y le respondió con el mismo tono cálido. Ella se animó al instante, empezó a charlar y luego me entregó una bolsa de papel con las manzanas dentro. Tradujo de nuevo. Dice que vuelva el jueves. Para entonces ya habrá llegado la variedad Honey Crisp. Asentí. Gracias. No hay problema, dijo haciéndose a un lado para que terminara de pagar. ¿Primera semana en Fosbridge? ¿Tan obvio es? Un poco. Sonrió. No te preocupes. A la mayoría de la gente le cuesta con el acento al principio. Es parte de su encanto. Miré la mancha de pintura azul cerca de su cuello. ¿Eres de aquí? Técnicamente, dijo. Nací cerca, pero he estado por todas partes. Vuelvo por unos meses. ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Hizo una pausa y luego señaló el edificio al otro lado de la plaza, una estructura de piedra con ventanas arqueadas y hiedra trepando por un lado. Ese viejo cacharro. Lo están restaurando para convertirlo en un centro de arte comunitario. Estoy ayudando con el diseño y parte de la estructura. ¿Eres arquitecto? Arquitecto. Artista. Arregla techos ocasionalmente. Depende del día. Sonreí a mi pesar. Bueno, gracias de nuevo. Me salvaste de convertirme en un escándalo internacional de Apple. Se rió entre dientes. Me alegra ayudar. Por cierto, soy Miles. Lena. No preguntó su apellido. No insistió. Me sentí extraño al ser recibido sin esperar nada a cambio. Encantado de conocerte, Lena, dijo y luego señaló con la cabeza el puesto que estaba detrás de mí. Si te gustan las galletas de mantequilla con lavanda, ese puesto tiene las mejores de la ciudad.
Debidamente anotado. Quizás nos veamos por ahí. Y así sin más se alejó con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente vuelta hacia el sol naciente. De vuelta en la posada, me quedé en la cocina, mirando las manzanas en la encimera. Había planeado simplemente cortar una para el té, pero algo me dio un empujoncito. Encontré una lata de harina en el armario, saqué mantequilla del pequeño refrigerador y me puse a trabajar. Me parecía ridículo hornear bollos para un desconocido. Pero también me sentí como en casa. Mis manos sabían qué hacer. Medir. Mezclar. Doblar. El aroma a canela y manzana inundaba la cocina. Trabajé en silencio metódicamente como si el proceso en sí fuera una conversación para la que no tenía palabras. Envolví 4 bollitos calientes en pergamino y los até con un cordel que encontré en un cajón. No les puse ninguna nota. Simplemente los llevé por la plaza hacia el edificio cubierto de hiedra. Lo encontré afuera arrodillado cerca de la base de un muro con un cuaderno de dibujo apoyado en el muslo. Levantó la vista y sonrió al verme. «¡Qué rápido!», dijo. Le tendí el paquete. «Solo un gracias». Lo tomó arqueando una ceja al sentir el calor que se filtraba a través del pergamino. «Pensé que ibas a decir que los envenenaste». «Todavía podría ser». Se rió y desenvolvió la esquina del papel, arrancando un trozo con los dedos y dándole un mordisco. «Dios mío», dijo con la boca llena. «Vaya. Si esto está envenenado, acepto mi destino». «Me alegro». Se levantó y se limpió las palmas de las manos en los vaqueros, señalando el banco bajo de piedra que tenía a su lado. Dudé un momento y luego me senté. El banco estaba fresco. El sol aún no había tocado este lado. Así que, dijo mordiendo otro trozo. «Lena, la asesina de la panadería, ¿qué te trae por Fosbridge?» Bajé la mirada a mis manos. No había preparado una respuesta. Ni siquiera para mí. Necesitaba un lugar tranquilo, dije. No asintió con simpatía ni preguntó más. Simplemente reflexionó sobre las palabras. «Tiene sentido», dijo después de un momento. «Este pueblo es el tipo de lugar al que la gente viene cuando necesita recordar cómo respirar». Sonreí suavemente. «Lo dices como si ya lo hubieras hecho antes». «Sí», dijo. «2 veces. La primera vez fue por mi cuenta. El segundo de otra persona. Y esta vez». Se encogió de hombros. «Quizás ambas cosas». Una brisa agitaba las hojas sobre nosotros. El pueblo se movía a nuestro alrededor a un ritmo lento. Panaderos colocando bandejas en los escaparates. Un niño pasaba en bicicleta, demasiado grande para su figura. El suave tintineo de la puerta de una cafetería al abrirse. «No me quedaré mucho tiempo», dije. «Solo hasta que pueda aclarar las cosas». «Es justo». Me miró con expresión tranquila. «No tienes que resolverlo todo hoy, ¿sabes? Ni siquiera mañana». Lo miré. «Siempre dices cosas así. Solo a desconocidos que traen bollos». Me reí, un sonido leve pero real. «¿Me dejarías dibujarte un rato?», preguntó de repente. Me giré hacia él sobresaltada. Ya estaba sacando su cuaderno de dibujo del banco. «No formalmente», dijo rápidamente. «No como en una sesión. Pero tu postura ahora mismo, mirando hacia la plaza, es inmóvil, pero pensativa. Eso es algo que la gente intenta fingir en los retratos. Simplemente lo haces». Nadie me lo había preguntado antes. Él sonrió. «Entonces me siento honrado de ser el primero». No respondí. Pero tampoco dije que no. Tomó un lápiz y pasó la página. Observé cómo se formaban las líneas. Solo contornos, sombras, nada demasiado detallado. Pero ya podía verlo. La curva de mi cuello. La inclinación de mis hombros. No intentaba capturar la belleza. Captaba la presencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que existía en los ojos de alguien. No como una figura junto a un hombre. No como un accesorio de una marca. Igual que Lena. Hablamos hasta que el sol se escondió entre los árboles.
Entonces me levanté y me sequé las manos. Gracias, dije. ¿Por qué? Por hacer que este pueblo se sienta un poco menos como una parada. Ladeó la cabeza. No tiene por qué ser solo una parada. No respondí. Aún no sabía qué era. Pero mientras caminaba de vuelta a la posada, con la bolsa de papel ahora ligera en mis manos, miré hacia atrás una vez. Miles seguía sentado en el banco con el cuaderno de dibujo abierto y el lápiz en movimiento. No levantó la vista. Y dejé que me dibujara como era ahora. Alguien casi listo para ser visto. A la mañana siguiente las manzanas del puesto del mercado habían desaparecido. Se agotaron antes de las 8, dijo la mujer, señalando las cajas vacías. Pero te guardé una. Se la entregó con un guiño. No se lo había pedido. Ni siquiera sabía cómo se acordaba de mí. Pero tomé la manzana con ambas manos, asentí con gratitud, y la guardé en mi bolso de mimbre. Así funcionaba Fosbridge. Con rapidez. Con sigilo. Sin necesidad de que me lo dijeran. Pasó una semana a este ritmo. Cada mañana recorría el sendero de la plaza y el estrecho callejón que serpenteaba tras la vieja iglesia de piedra. Me detuve en la panadería a comprar panecillos con semillas. En la floristería a comprar lavanda seca. En el puesto de la esquina a comprar huevos que aún tenían restos de paja en la cáscara. La posadera, Miriam, me había ofrecido acceso al patio trasero de la posada. Antes era un jardín de verdad, dijo, pero nadie lo ha cuidado desde que falleció mi marido. Ahora solo queda maleza y tierra vieja. Me asomé por la verja de hierro que conducía. Tenía razón, era un desastre. Enredaderas enredadas. Macetas agrietadas. Un banco de madera que había perdido la pintura y la mitad de sus listones. Pero debajo de todo eso vi potencial. Lo había visto antes. En patios como este. En una vida que ya no sentía como mía. Miles vino a verme a la tarde siguiente. Estaba doblando la ropa en la sala soleada cuando oí que llamaban a la puerta. Estaba en la puerta con un pequeño bloc de dibujo marrón bajo el brazo y una bolsa de papel arrugada en la mano. Te devuelvo el favor, dijo extendiendo la bolsa. No está envenenada. Lo prometo. Dentro había 2 muffins de limón, aún calientes. Arqueé una ceja. Él se encogió de hombros. Bueno, son de la panadería. Pero los calenté. Eso cuenta. Me hice a un lado, invitándolo a pasar sin decir palabra. No se quedó en la entrada como un invitado. Entró como alguien que encaja en espacios comunes. Su presencia no alteró el ambiente. Lo tranquilizó. Comimos los muffins junto a la ventana y cuando terminamos, metió la mano en su mochila y sacó el cuaderno de dibujo. Yo hice esto, dijo pasando una página y deslizándola hacia mí. Era el patio. No como era ahora, sino como podría ser. Lo había dibujado de memoria. Lavanda a lo largo de la cerca, albahaca y romero cerca de los escalones. Margaritas blancas trepando por el enrejado. Un banco recién pintado con la luz del sol filtrándose. Me quedé mirando la imagen. Lo recordabas todo, dije. Tengo buena memoria para las cosas que a la gente le importan cuando no se dan cuenta de que lo demuestran. Lo miré lentamente. Me observaba no con expectación, sino con comprensión. Pasé los dedos por el borde de la página. Solía hacer esto, dije. Diseñar jardines. Ya no. No. ¿Por qué no? Miré por la ventana. Porque cuando todo a tu alrededor empieza a parecer ajeno, dejas de intentar cultivar algo en él. Miles no dijo nada. Simplemente dejó que el silencio llenara el espacio como solo alguien que entendía el silencio podía hacerlo. Al día siguiente regresó con guantes, una paleta y 2 pequeñas bandejas de plántulas. Pensé que empezaríamos con algo pequeño, dijo. Albahaca, tomillo, romero. A ver qué sobrevive a tu horneado y a mi descuido. Me reí. No sobresalté a ambos. En el patio, la tierra estaba dura al principio. Seco y apelmazado con costras por años de desuso. Pero al deshacerlo juntos con manos fuertes y expertas, la mente indecisa pero recordando, empezó a ablandarse.
Yo también. No hablamos mucho mientras trabajábamos. Solo cosas pequeñas. Prueba ese lado. Hay más sol por la mañana. No arranques esa raíz. Está muy profunda. Solo córtala. Dios, huele de maravilla. ¿Será el romero? El silencio entre nuestras frases no fue incómodo. Fue bienvenido. Había algo sagrado en trabajar codo con otro ser humano que no intentaba arreglarte, hacerte preguntas ni llenar el silencio con ruido. Simplemente alguien ahí. En la tierra. En el momento. Al caer la tarde habíamos despejado 2 parterres, plantado 3 huertos de hierbas y trasplantado un rosal fibroso que parecía haberse rendido a mitad de la floración. Miles se cepillaba la tierra de las rodillas. Creo que tiene una oportunidad. ¿Quién? Señaló el rosal con la cabeza. Es una luchadora. Miré las ramas caídas. Necesita poda, dije. Y mucha paciencia. ¿A que sí? Nos sentamos en el viejo banco. Una pata se tambaleó, pero ninguno de los dos hizo ningún comentario. Gracias, dije finalmente. Por esto. Sonrió, pero no dijo nada. Al día siguiente horneé galletas de mantequilla con romero. Envolví 2 y las dejé en la encimera antes del mediodía. Me las devolvió con una lata de té Earl Grey y una nota que simplemente decía: maridan bien con la genialidad. Empezamos a intercambiar más que comida. Bocetos. Recortes de periódico. Flores prensadas en sobres marrones. Un mapa del sendero forestal tras la cresta oeste con una estrella dibujada a lápiz. Los atardeceres aquí son increíbles. Ya nunca tocábamos. Simplemente aparecía en la puerta, en el jardín o en el sendero cerca de la panadería. A veces no hablábamos. A veces hablábamos demasiado. A veces me sorprendía diciéndole cosas que no quería decir en voz alta. Como cuando dibujaba jardines en los márgenes de mis cuadernos cuando era niña. Como cuando una vez soñé con diseñar azoteas en ciudades que nunca tocaran el suelo. Como cuando mi último proyecto antes de que todo se derrumbara, fue un invernadero que nunca se inauguró porque el edificio se vendió antes de terminar la construcción. Y cuando dejé de dibujar jardines porque ya no estaba seguro de si sabía cómo construir algo que no se pudiera vender, renombrar ni borrar. Él escuchó. Nunca interrumpió. Solo preguntó: ¿crees que quizás este sea solo para ti? Más tarde esa semana, me contó sobre su madre. Estábamos deshervando la cerca cuando de repente se sentó con los guantes colgando de una mano. Le encantaban los limoneros, dijo. Levanté la vista. Tenía uno en el jardín cuando era niña. No se suponía que sobreviviera a las heladas de nuestra zona, pero lo consiguió. Lo mantenía cubierto durante el invierno. Le puse música. Espolvoreé canela en la tierra. Sonreí suavemente. Superstición. Esperanza, dijo. No presioné. Se bajó un poco el sombrero. Ella falleció el año pasado. El cáncer fue demasiado rápido. Para cuando lo atrapamos, ya estaba por todas partes. Dejé la pala. Lo siento. Ella solía decir que los jardines eran prueba de que la vida siempre vuelve a intentarlo. Incluso cuando tú no lo haces. Él no lloró. Pero su voz cambió. Más baja. Más cerca de donde vivía el dolor. ¿Y tú lo crees?, pregunté. Él asintió. Sí. Miró nuestro patio. Al menos lo intento. Esa tarde nos sentamos en el banco mientras el cielo se teñía de mandarina y violeta. El jardín aún no estaba bonito. Pero respiraba de nuevo. Olíamos a romero. Veo el verde abriéndose paso entre la tierra. Me recliné y dije, solía pensar que la paz llegaba después de terminar algo. Miles ladeó la cabeza. Pero ahora, dije, creo que la paz quizás sea cuando te das cuenta de que no tienes que terminar nada para estar bien. Solo tienes que empezar. Sonrió. Suena como algo que diría un jardinero. Me reí quedamente. Luego lo miré. No apartó la mirada. Pero tampoco se acercó. Y agradecí eso.
Por la quietud entre nosotros que no exigía nada más que exactamente lo que era. Compañía. Compañerismo. Seguridad. Más tarde en mi habitación, me quedé mirando las ramitas que habíamos podado, ahora en un frasco de vidrio en el alféizar de la ventana. No eran gran cosa. Pero estaban creciendo. Quizás yo también. Los días transcurrían con ritmos suaves. Paseos matutinos. Tierra de jardín. Magdalenas calientes. Ya no llevaba la cuenta de las fechas. No como antes. No había ningún calendario pegado al refrigerador. No había un horario perfectamente organizado por colores que dictara en qué evento benéfico o cena de prensa debía sonreír. En Fosbridge el tiempo corría como la niebla. Suave y lento, indiferente a los planes de nadie. Casi todas las mañanas me despertaba temprano y abría las cortinas para dejar entrar la luz dorada que se derramaba sobre los parterres de lavanda que habíamos plantado. El romero había echado raíces más rápido de lo esperado. La albahaca había empezado a crecer más alta cada día, como si supiera que por fin tenía permiso para crecer. Miles venía a menudo, a veces con café, a veces con un cuaderno de dibujo, a veces sin ningún propósito. No hacía preguntas que no estuviera preparada para responder. Y yo no ofrecía más de lo que estaba dispuesta a dar. Vivíamos en una especie de tranquilidad. Pero esa mañana algo cambió. Estaba sentado en el café de la esquina, junto a la plaza principal. El de las sillas pintadas de verde y el pequeño letrero colgante de pizarra que siempre decía algo un poco borroso. Había entrado a tomar un té y una rebanada de pan de frutos rojos como siempre. Pero mientras esperaba en el mostrador, un pequeño grupo de lugareños se reunió cerca de la entrada, murmurando. La radio sobre la caja registradora estaba apagada, y el televisor, montado en el rincón más alejado, estaba en silencio. Levanté la vista hacia él sin pensarlo. Y allí estaba. Damien Rhodes, sonriendo bajo los flashes de los paparazzi. Me quedé paralizada. Estaba en el centro de la alfombra roja, vestido con un traje azul marino, saludando con la mano en alto, rodeado de patrocinadores y prensa. Detrás de él, una enorme pancarta decía, la colección Rhodes presenta. La torre de la linterna. Lujo redefinido. Otra imagen apareció en la pantalla. Un primer plano de Damien y una mujer parada justo detrás de él. Dalila. Su brazo se enlazó con el de él. Llevaba un collar de plata. Un collar de diamantes, familiar para ella, descansaba justo encima de su clavícula. Mi mano se tensó alrededor de la taza de cerámica sobre el mostrador. El titular en la parte inferior de la pantalla se desplazó lentamente. Rhodes y Corwin, directores ejecutivos, presentarán el lanzamiento global. Un viejo amor, un nuevo comienzo. No oí a la barista llamarme hasta que golpeó suavemente la taza contra el mostrador. Parpadeé. Te dijo en voz baja. Hoy toca manzanilla. Asentí y tomé la taza con ambas manos. Afuera, la luz del sol se había vuelto demasiado intensa. Caminé por el largo camino a casa. Por el sendero del jardín. Pasé por la librería que aún no había visitado. Rodeé el patio del colegio donde los niños jugaban con tiza y reían. Pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. No de Damien. De mí misma. De estar a su lado todos esos años. Insignificante e invisible. El recuerdo que me atormentaba no era dramático. No fue una pelea, ni una traición, ni una discusión a gritos. Era la quietud de ser borrada en pequeñas cosas cotidianas. Las veces que lo esperaba en cenas que se enfriaban. La forma en que me presentó como Lina. Y nunca a mi esposa. El silencio en el coche camino a casa. Solo roto por llamadas telefónicas que él nunca se molestó en ignorar. Y aún así, de alguna manera, incluso con todo eso, creía que dejarlo me destruiría. Ahora había plantado hierbas con mis propias manos. Ahora recordaba cómo se sentía la risa. Había llegado al pueblo sin que nadie esperara que sonriera a la cámara. Y el pasado seguía atrayendo mi atención. No porque lo quisiera de vuelta. Pero porque empezaba a darme cuenta de cuánto de mí misma había entregado sin pedir nada a cambio. Miles lo notó antes de que dijera una palabra.
Apareció esa noche con un cuaderno de dibujo bajo un brazo y una bolsa de clavos de jardinería en el otro. Pensé que podríamos arreglar la cerca, dijo. Trabajamos en silencio durante los primeros 10 minutos. Sacaba madera deformada del marco. Reemplazaba algunas tablas sueltas. Me pasó un martillo sin que se lo pidiera. Finalmente se apoyó en el poste de la cerca y dijo, «¿Has estado callado hoy?» Hice una pausa, colocando un clavo con cuidado. «Solo estoy cansado», dije. No me recriminó la mentira. Dijo que me había dado otra tabla. Alguien pasó por el mercado y me preguntó si conocía a Lina Rhodes, me dijo un minuto después. Parece que leyeron algo en un tabloide. Inauguración de hotel. Gran noticia. No levanté la vista. Les dije que no. Pausa. Aún así. ¿Tengo que seguir haciendo eso? Me quedé quieto con las manos pegadas al borde de la madera. No tienes que mentir, dije en voz baja. No me estoy escondiendo. En realidad no. Pero tú tampoco le has dicho a nadie quién eres. Lo miré entonces. No me presionaba. No me juzgaba. Solo ofrecía espacio. De esos que se pueden llenar o dejar vacíos sin consecuencias. Yo fui la esposa de alguien, dije en voz baja. En una casa muy grande. En una vida muy silenciosa. Él asintió. Su mundo estaba lleno de flashes. Horarios. Control. Solo encajaba cuando me quedaba callada. ¿Lo amabas? No, dije. Pero creía que sí. Pensé que el amor significaba resistencia. Pensé que si me quedaba lo suficiente en silencio, me convertiría en alguien que valiera la pena observar. El viento susurraba entre el alto romero cerca de nosotros. Miles no se movió. Siempre valió la pena fijarse en ti, dijo. Y algo dentro de mí se quebró. No con dolor, sino como hielo derritiéndose por fin bajo el sol primaveral. No me fui por enojo, dije. Me fui porque estaba harta de intentar existir en una historia que no era mía. Me alegro de que lo hicieras, dijo. No volvimos a hablar de ello esa noche. No hacía falta. Se quedó mientras yo preparaba la sopa. Comimos en los escalones del porche mientras salía la luna. Los cuencos se balanceaban en nuestros regazos, las cucharas tintineando suavemente. Más tarde al irse dejó un papel doblado sobre la mesa junto a la puerta. Era un boceto de un patio florido. Mi patio. Solo que esta vez había girasoles creciendo en el rincón más alejado. Altos, desafiantes, brillantes. Y debajo del dibujo con letras pequeñas a lápiz, había escrito, hay espacio para más. Si quieres. El jardín volvía a florecer. No solo con romero y tomillo, sino con pequeños brotes amarillos de caléndula que Miles había colocado entre las jardineras. Mantiene alejados a los bichos, había dicho, aunque sospeché que era sobre todo porque le gustaba el color. Habían pasado 5 días desde el titular. No había pronunciado el nombre de Damien en voz alta, y Miles no había vuelto a preguntar. Pero el silencio entre nosotros se había espesado, no por la tensión, sino por la comprensión. Como si supiera que estaba lidiando con algo que no estaba lista para nombrar. Así que seguimos plantando. Horneando. Caminando. Compartiendo amaneceres y la lenta y secreta forma en que el pueblo se tornaba dorado al atardecer. Entonces una mañana apareció en la entrada con aspecto de haber sido sorprendido por una tormenta. La camisa desabrochada, el pelo ligeramente húmedo por el sudor y una mirada que no le había visto antes. Pánico genuino. Necesito un favor, dijo sin aliento. Parpadeé. ¿Qué pasó? Respiró hondo y se frotó la nuca. Mi tía. Mi tía, muy anticuada y muy conservadora. Viene mañana a Fosbridge. Solo por el fin de semana. Todavía no veía la emergencia. Bueno. Ella cree que estoy casado. Me quedé paralizado. Casado, repetí. Sonrió tímidamente. Es culpa mía. Hace 2 años intentaba emparejarme con una mujer de su iglesia. Entré en pánico y le dije que me acababa de casar. Lo miré fijamente. ¿Y no la corregiste?
Vive en Irlanda, dijo a la defensiva. Nunca me había visitado antes. No pensé que vendría. Y ahora sí. Mañana. Y quiere conocer a mi esposa. Entrecerré los ojos. Dudó. Luego dijo en voz baja, ¿te atreverías a fingir? Solo por el fin de semana. Lo miré fijamente un buen rato. No porque me ofendiera, sino porque la palabra esposa me impactó profundamente. Una inesperada sacudida que se expandió hacia afuera. Se dio cuenta. No debí haber preguntado, dijo rápidamente. Lo siento. Eso fue egoísta. No, dije en voz baja. No es eso. Él esperó. Solo. Fui la esposa de alguien una vez. Y no me sentía como tal. Su expresión se suavizó. No te pido que seas nadie, dijo. No realmente. Solo quédate a mi lado. Sonríe. Di algunas cosas vagas sobre cómo nos conocimos. Mi tía estará demasiado ocupada contando historias como para fijarse en los detalles. ¿Y el papeleo? Dudó. A ella le encanta ver cosas. Fotografías. Documentos. Pensé que tal vez podríamos ir al registro civil y rellenar un formulario informal. Solo para enseñárselo. Se me encogió el corazón. No es ilegal. No, dijo rápidamente. No estamos presentando nada oficial. Solo un formulario ante notario público. Fosbris los usa para uniones de hecho. No tenemos que presentarlo. Es más como una obra de teatro. Papel con sello. No respondí de inmediato. Te debo una, añadió. Ya plantaste caléndulas, dije. Sonrió, pero había algo en sus ojos que no era diversión. Algo parecido a esperanza. Esa tarde caminamos hasta el ayuntamiento. Era un edificio bajo con hiedra trepando por los lados y un letrero de madera tallada que decía Oficina de Administración Comunitaria de Fosbridge. Dentro una mujer con gafas de montura elegante y un cardigan azul nos recibió con una tablilla sujetapapeles. ¿Formulario de reconocimiento común de asociación? Preguntó sin apenas levantar la vista. Miles asintió. Deslizó 2 hojas por el escritorio. Nombres. Direcciones. Fechas. Firma aquí y aquí. No es vinculante a menos que lo registres en el registro civil, cosa que no harás hoy, ¿verdad? Correcto, dijo Miles rápidamente. No le importaba. Simplemente rodeó las líneas de firma y nos entregó bolígrafos iguales. La habitación olía a limpiador de pisos de limón y papel viejo. Me quedé mirando el formulario. Compañero 1. Miles Theodore Hart. Compañero 2. Lena Clare. Dudé. Mi apellido. Rhodes. Hacía semanas que no lo pronunciaba. No lo había necesitado. Escribí en voz baja, Lena Clare Vaughan. El apellido de soltera de mi madre. Un nombre sin escándalos ni contratos. Miles echó un vistazo a mi formulario, pero no dijo nada. Firmamos. Fechado. La mujer detrás del mostrador lo selló. Listo, dijo. Si la tía quiere una prueba, tómate una foto con el sello. La gente lo hace siempre para el boletín navideño. Miles tomó una foto. No miré a la cámara. Le dio las gracias al dependiente y volvimos a salir a la tarde dorada. Caminamos en silencio. La plaza del pueblo estaba tranquila, el mercado hacía rato que había cerrado. Pasamos junto al arco de piedra donde a veces los niños dibujaban corazones con tiza. Al final de la plaza se detuvo. Sé que no fue fácil, dijo. No es fingir, respondí. ¿Qué es? Lo miré y luego bajé la vista a mis manos. Es que creo que nunca me habían elegido. No sin condiciones. No porque alguien necesitara un accesorio o un nombre en la lista de invitados. Y aunque esto no es real. Me quedé en silencio. Él no llenó el silencio. Él solo esperó. Respiré hondo. Aunque era fingido, seguía sintiéndose extraño. Firmando algo.
Que se lo pidieran. Extendió la mano para no tocarnos, solo para mantener la distancia entre nosotros con firmeza. Si te lo hace más fácil, dijo con dulzura. Te habría elegido aunque mi tía no viniera. Parpadeé. Su voz era baja. Claro. No romántico, solo sincero. Y de alguna manera eso importaba más. Esa noche me quedé en la cama con el formulario guardado en el cajón a mi lado. No porque significara nada. Pero porque era la primera vez que alguien escribía mi nombre junto al suyo con tinta que no pretendía atraparme, silenciarme ni venderme. El sello en la página era apenas legible. Pero la sensación que dejó no. La tía Edith llegó con un sombrero de paja de ala ancha, un traje de lino color crema y suficiente perfume de lavanda para perfumar todo el vestíbulo de la posada. Llevaba un bolso de flores en una mano y una lata de galletas en la otra, que le entregó a Miriam en recepción como un regalo diplomático. Miles, dijo alegremente mirando a su alrededor. ¿Dónde está mi hijo? Aquí dentro, llamó saliendo de la sala. Me quedé justo detrás de él, con las palmas ligeramente húmedas y una sonrisa cuidadosamente neutral. Una vez me preguntó si estaba segura de esto. Había dicho que sí. Pero allí con la palabra esposa, tambaleándome entre la realidad y la actuación, de repente ya no lo estaba. Ahí lo tienes. Gritó Edith, acercándose con una energía sorprendente. Abrazó a Miles con fuerza, le besó 2 veces la mejilla y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú debes ser Lena? Sí, dije extendiendo la mano. Ella lo ignoró y me besó las mejillas, manteniéndome los hombros a la distancia de un brazo para observarme. Qué bonita, dijo con aprobación. Bueno, siempre imaginé que Miles se casaría con alguien con presencia. Eres elegante, cariño. Reí suavemente. Qué amable. Estás casado, ¿verdad? Miles intervino. Lo estamos. Derecho consuetudinario, no eclesiástico. Bueno, claro. Edith resopló. Hoy en día todo es tan moderno. Pero me gusta tener una firma. ¿Al menos has anotado algo? Sacó una copia doblada del formulario sellado, que ella inspeccionó como si fuera una pieza de museo. Bien. Sonrió radiante. Ahora enséñame el jardín. Me han dicho que has hecho algo milagroso con él. Pasamos la tarde en el patio. Miriam sirvió té helado y galletas de limón. Las caléndulas brillaban a la luz. Edith se movía como una reina por el jardín, señalando las hierbas con su bastón y declarándolas encantadoras o apropiadas. Siempre digo que se puede reconocer el corazón de una mujer por su romero, me dijo. No sabía que eso existiera. Ya lo es, dijo con firmeza, y luego golpeó la olla. Lo tuyo es muy sincero. No era ostentoso, pero sí fuerte. Miles resopló tras su vaso. Le di un codazo en la rodilla bajo la mesa. Reír fue más fácil de lo que esperaba. El almuerzo se sirvió en la mesa del exterior. Miriam preparó un surtido de quiche y fruta como si fuera una ceremonia. Edith contaba historias entre bocado y bocado, dominando la conversación como una oradora experta. Una vez le di una bofetada a un obispo, declaró con ojos brillantes. Insultó la ensalada de papa de mi madre en un picnic parroquial. Nunca insultes la comida de una irlandesa. Capté la mirada de Miles. Negó con la cabeza con cariño. Eres muy buena con ella, dije en voz baja. Me crió un tiempo, murmuró. Se ganó el derecho. Cuando Edith se levantó de la mesa para inspeccionar un misterioso crujido entre los arbustos, probablemente una ardilla o un escándalo, dijo, me incliné hacia él. ¿Sabes?, dije, esto no parece tan falso como esperaba. Me miró con dulzura. Ese es el problema, ¿no? Más tarde Edith se quedó dormida en un rincón sombreado del jardín, con el sombrero inclinado sobre la cara. El bastón apoyado en la rodilla. Yo estaba junto al enrejado, arreglando una rama suelta de jazmines cuando sentí a Miles detrás de mí. No habló. Simplemente extendió la mano y me la tomó. Sus dedos estaban cálidos. Calloso. Ya familiar. Lo sostuvo con suavidad, sin posesividad ni dramatismo. Está ahí. Me quedé sin aliento. No me aparté.
Nos quedamos así en silencio, rodeados del aroma a hierba luisa y tierra seca. Cuando Edith se movió en su silla unos minutos después, él se soltó. Pero algo permaneció. Esa noche cenamos en el solario de la posada. Miriam encendió 2 faroles y nos dejó solos, comprendiendo de alguna manera que era una noche destinada a la tranquilidad. Edith compartió más historias. Sobre su juventud en Dublín, su primer amor, un marinero que desapareció sin decir palabra. Y su opinión sobre los servidores eléctricos. Poco fiable. Insistió en servirse el té ella misma. Sabes, cariño, me dijo, tienes la calma de quien ha conocido tormentas. La miré sobresaltada. He conocido a muchas mujeres en mi vida, continuó. Las frágiles son ruidosas. Las auténticas llevan el silencio como un regalo. No supe qué decir. Así que simplemente asentí y acepté el té. Después del postre, me tocó la mano suavemente y dijo, está mejor contigo a su lado. Lo veo. Tragué saliva con fuerza. Me hace sentir. Me quedé en silencio. Pero ella solo sonrió. A veces, dijo, las cosas más ciertas son las que no decimos. Cuando se retiró a su habitación, caminé kilómetros hasta la puerta. Las estrellas brillaban. Fosbridge no tenía luces de la ciudad que las ocultaran. Y llenaron el cielo como secretos que finalmente habían salido a la luz. Levantó la vista y luego me miró. Estuviste increíble hoy, dijo. Fuiste muy convincente. Se rió entre dientes. Eso no fue lo difícil. Incliné la cabeza. ¿Qué era? Recordando que era mentira. El corazón me dio un vuelco. Sé que era mucho pedir, dijo. Y no tenías que decir que sí. Pero gracias. Dudé. Luego, en silencio, montones. Me miró. Si esto no fuera fingido, ¿me habrías elegido? Su voz era tranquila. Claro. Inmediatamente. Sí. Y luego dio un paso atrás. No me besó. No volvió a tomarme la mano. Simplemente me miró como si yo no fuera alguien que interpretaba un papel. Sino alguien a quien él veía. En verdad. El silencio regresó como un chal familiar después de que la tía Edith se fuera. Luego se suavizó. El jardín floreció. Miles y yo retomamos nuestro ritmo. Intercambiamos miradas provocativas por encima de las tazas de té. Amaneceres compartidos. Largas caminatas sin rumbo. Pero algo entre nosotros había cambiado. Como una puerta que se abre de golpe con una brisa que no reconocimos en voz alta. No habíamos hablado del momento en el jardín. Ni de cómo sus dedos se habían posado en los míos. Pero nos acercamos ahora, sin miedo, sin dar explicaciones. Hasta que llamaron a la puerta. Era ya entrada la tarde. Acababa de regresar del mercado con los brazos llenos de melocotones y menta, cuando Miriam me llamó desde el recibidor. Lena, dijo con voz inquieta. Hay alguien aquí que quiere verte. Me detuve a mitad de las escaleras. Entonces lo vi. Damien Rhodes estaba en la sala de estar de la posada, con la luz del sol reflejándose en las costosas costuras de su traje gris marengo. Se giró al oír mis pasos. Abrió mucho los ojos. Dio un paso lento hacia adelante observándome. Mi vestido de verano, mi pelo sin cepillar, el bolso de lona desgastado al hombro. Aquí es donde has estado, dijo secamente. No me moví. Dio otro paso. Te he estado buscando durante semanas. Pensé que necesitabas espacio, así que te lo di. Pero esto. Señaló las cortinas de encaje a su alrededor, las flores silvestres sobre la mesa. Esto no es espacio, Lena. Esto es esconderse. No, dije en voz baja. Esto es vivir. Algo brilló en sus ojos, confusión y luego ofensa. Vuelve a casa, dijo. Parpadeé. ¿Crees que todavía tengo un hogar contigo? Cometí un error, dijo. La gala. La pinta que tenía. Tomaste una decisión, te corregí. Y luego enviaste a Delilah en mi lugar. Ni siquiera te inmutaste cuando me fui. Se acercó.
Has dejado claro tu punto. Has tenido tiempo de tranquilizarte. Ahora regresa. Incliné la cabeza. No viniste aquí a disculparte, dije. Viniste a recoger lo que crees que aún te pertenece. Vine porque desapareciste. No, repetí, esta vez con calma. Por fin aparecí por mí mismo. Miles entró en la puerta. Tenía pintura en los dedos y una silenciosa alerta en los hombros. No preguntó quién era Damien. Ya lo sabía. Caminó hacia mí y se paró a mi lado. La mirada de Damien nos recorrió de un lado a otro. Apretó la mandíbula. «¡Qué monada!», dijo. El posadero y la esposa fugitiva. La voz de Miles era serena. Arquitecto en realidad. Y no se está escapando. Simplemente eligió mejor compañía. Damien se rió una vez. «Mira, ¿de verdad crees que esto es real?» «No», dije en voz baja. «Sé que lo es». Me miró fijamente. Y por primera vez en todos nuestros años juntos, lo vi flaquear. No por rabia, sino por la incredulidad de poder estar frente a él y no necesitarlo. «Te amaba, Lina. Te encantaba como me veía en tu brazo». No lo negó. «Te lo di todo», dijo. «Y te entregué mi ser», dije. Cada parte de mí silenciosa, paciente e invisible. «Y me trataste como un mueble en tu vestíbulo». Dio un paso adelante de nuevo, ahora más abajo. «No hagas esto. No tires todo lo que construimos». «No lo construimos. Me pusieron allí». Se lo tragó. «Tú perteneces a mí». «No», dije sonriendo con tristeza. «Nunca estuve en tu lista de invitados, Damien. Solo tu inventario». Se quedó quieto. Luego se burló, retrocediendo un paso. «Te arrepentirás de esto». Asentí una vez. «Tal vez. Pero al menos ahora serán mis arrepentimientos». Me giré. Miles caminaba conmigo sin palabras, presente, un escudo silencioso a mi lado. Dejamos a Damien parado en medio del vestíbulo de la posada, contemplando la vida que ya no lo incluía. Caminamos hasta el jardín. Me quedé junto a las caléndulas con las manos temblorosas. Miles estaba a unos metros de mí, sin tocarme, sin decirme nada. Cuando por fin lo miré, sus ojos no me pedían nada. Solo esperaban. No pensé que alguna vez podría decir esas cosas en voz alta. Susurré. «Lo hiciste», dijo. Bajé la vista. «Lamento que hayas tenido que ver eso». «No es así». Dio un paso adelante. «Porque ahora te he visto luchar por ti misma». Y lentamente volvió a tomar mi mano. Esta vez lo retuve. Con más fuerza. El sobre llegó 2 mañanas después de que Damien se fuera. Sencillo. Blanco. Sellado por el juzgado de la ciudad. No lo abrí enseguida. Lo puse en la mesa junto al té de romero, observé cómo el vapor se enroscaba en silenciosas espirales y escuché el suave murmullo del pueblo al otro lado de la ventana. Ya sabía lo que decía. Cuando finalmente desdoblé la carta, las palabras eran breves y sin emoción. Por la presente se certifica la disolución definitiva del matrimonio entre Elena Clare Rhodes y Damien Charles Rhodes. Sin fanfarrias. No había tinta manchada de arrepentimiento. Solo una firma oficial, un sello en relieve y la silenciosa confirmación de un final. No lloré. Ni siquiera suspiré. Volví a doblar la carta y la guardé en su sobre, salí al jardín y la metí bajo la tierra de la salvia recién plantada, justo debajo de las raíces, donde nunca crecería. Luego me lavé las manos, me recogí el pelo y volví a coger la paleta. Miles llegó 1 hora después. No preguntó. No le hacía falta. Se arrodilló a mi lado, plantando eneldo en el bancal este. Trabajamos en silencio, de esos que no piden ser interrumpidos. Después de un rato, dije en voz baja, «Listo». Hizo una pausa, con las manos todavía en la tierra. No dije divorcio. No dije libertad. No me hizo falta. Asintió una vez. ¿Cómo se siente? Como terminar una frase que nunca quise escribir. Me miró entonces sin lástima ni triunfo. Solo presencia.
Volvimos a sembrar. Una brisa soplaba por el jardín, trayendo consigo el aroma a menta y albahaca. Esa misma tarde nos sentamos bajo la higuera. Una que no habíamos plantado, pero que habíamos descubierto que crecía silvestre cerca de la cerca. Apoyé la cabeza en la corteza. Miles se inclinó a mi lado con las piernas estiradas y los dedos manchados de tierra. Es extraño, dije. ¿Qué es? Que el final de algo pueda sentirse tan tranquilo. Tan limpio. Me miró. Siempre pensé que el cierre sería dramático. Una gran liberación. Pero no lo es. Es solo esto. Hice un gesto alrededor. Paz. Tierra bajo mis uñas. Un día como cualquier otro. Sonrió suavemente. A veces los comienzos también son así. Bajé la mirada a mis palmas, llenas de pequeños callos que no estaban hacía semanas. ¿Crees que alguna vez dejamos de ser quienes éramos?, pregunté. No, dijo con sinceridad. Pero creo que podemos elegir qué partes se presentan. Asentí lentamente. Entonces me gustaría olvidarme de la parte que susurró en lugar de hablar. No dijo ni una palabra. Simplemente se acercó y me quitó suavemente un poco de tierra de la mejilla. Y lo dejé. Esa noche las estrellas salieron temprano. Encendimos una vela en el viejo banco del jardín y compartimos pan caliente con aceite de oliva y sal. No hablamos del pasado. No necesitábamos definir nada. El mundo ya nos había puesto suficientes etiquetas. Me recosté mirando al cielo con la vela parpadeando entre nosotros. Miles se giró ligeramente apoyando su hombro contra el mío. Entonces dijo casi en un susurro. ¿Puedo besarte? No es cuestión de posesión. Sino de permiso. Me volví hacia él. Y no asentí. Seguí adelante. El beso fue suave. No me pidió más de lo que podía dar. No se atribuyó nada. Simplemente existió como una flor que florece tras una larga helada. Frágil, real, paciente. Al separarnos, ninguno de los dos habló. No hacía falta. Porque a veces en el silencio surge algo que aún no necesita nombre. Más tarde nos quedamos dormidos en el banco con las cabezas juntas, las velas aún encendidas entre nosotros. Y por primera vez en años no soñé con irme. Soñé con quedarme. Nunca esperé otra ceremonia. No después de la primera, donde me quedé con una seda prestada, sosteniendo un ramo que alguien más eligió, pronunciando votos escritos por abogados. Pero esta mañana, al abrir la puerta del jardín, allí estaba. Un tranquilo arco de flores silvestres. Cintas tejidas a mano, atadas entre ramas de olivo. Un estrecho sendero de piedras conducía a la higuera donde Miles y yo nos habíamos quedado dormidos juntos. Y junto al árbol estaba Miles. Con una camisa azul marino remangada, las manos a la espalda, sonriendo como si me hubiera estado esperando toda la vida. Me quedé paralizada. Miles, susurré conteniendo la respiración. Dio un paso lento hacia adelante. No quería multitudes, dijo. No quería nada ruidoso, ni ostentoso, ni tradicional. Miré a mi alrededor, los parterres en flor, el banco tallado a mano cubierto de lino blanco, las pequeñas luces que brillaban suavemente bajo el sol del atardecer. ¿Tú hiciste todo esto? Se encogió de hombros. Miriam ayudó. Edith envió las cintas. No pedí discursos. Solo un momento. Solo tú. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y esto?, pregunté rozando con los dedos el suave paquete de algodón doblado sobre la silla cerca de mí. Dentro había un vestido. Vestido sencillo de lino y seda, largo hasta la rodilla. Sin brillos. Sin corsé. Solo algo suave y transpirable en el mío. Te vi mirándolo en la modista la semana pasada, dijo casi con timidez. Pensé que tal vez podría ser el primero que eligieras. Me vestí en silencio. En la misma habitación donde una vez desahogué mi dolor, abroché a gritos un vestido que no intentaba remodelarme. No gritaba novia. Susurró al principio. Cuando volví a salir, el jardín se había calmado. La brisa se calmó. El romero se inclinó ligeramente hacia el sendero,
como si asintiera en señal de aprobación. Miles esperaba bajo la higuera, con la mano extendida. Y caminé hacia él sin dudarlo. No había sacerdote. No se leyó nada de Corintios. Solo Miles. Y sacó un trozo de papel del bolsillo. Parecía nervioso no por miedo al compromiso, sino porque esta vez las palabras eran reales. No me enamoré de ti de golpe, dijo. Creo que pasaba cada mañana que aparecías para plantar algo. Cada vez que te quedabas, incluso cuando habría sido más fácil escapar. Me mordí el labio intentando no llorar todavía. Cuando te pedí que te hicieras pasar por mi esposa, no me di cuenta de que me haría querer que lo fueras de verdad. Le tomé la mano. Pensé que lo había perdido todo al irme, le dije. Pero no me perdí. Simplemente no la conocía. Me sequé una lágrima. Y yo no te conocía. Miriam se adelantó silenciosamente con un pequeño anillo. De plata sencilla, sin piedras. Se lo entregó a Miles con los ojos vidriosos. Sin palabras. Solo un asentimiento. Me lo puso en el dedo. Y me dejé llorar. No por tristeza, abrumación ni miedo. Pero porque esta era la primera vez que realmente me veían. No como un trofeo. No como un simple sustituto. Pero como una mujer con tierra en las manos y raíces creciendo en su pecho. Una mujer que eligió su propio vestido. Una mujer que se paró donde quería. Junto a un hombre que jamás le pidió que fuera menos. Nos besamos bajo la higuera. Sin cerrar nada. Pero porque sentía como si respirara. Esa noche el jardín resplandecía. Amigos del pueblo paseaban con pasteles y botellas de vino. Nadie hizo preguntas. Nadie necesitó una lista de regalos ni una tarjeta. Solo una mesa, una canción y espacio. Una vez pillé a Miles observándome. Mientras reía con Miriam, descalza por el camino empedrado con el pelo suelto al viento. Y él sonrió como si me hubiera plantado él mismo. Como si verme florecer fuera lo que más le gustaba. Más tarde nos tumbamos en el césped. El anillo en mi mano brillaba bajo las estrellas. Nunca pensé que me pondría otro, dije. No tienes por qué, respondió. No significa nada. Me volví hacia él. Significa todo, susurré. Y lo supe. Esta vez no estaba en la lista de invitados de nadie. Había escrito la mía. Y por fin encajaba. El fin.